Este vídeo se ha producido como un proyecto educacional y no pretende ofrecer información profesional. Siempre consulte con la información del fabricante y expertos antes de arreglar su equipo biomédico. Siga siempre las instrucciones de seguridad. En este vídeo presentaremos información sobre las unidades electroquirúrgicas y sus accesorios. Después, demostraremos cómo comprobar que la unidad está funcionando correctamente y cómo arreglar los errores más comunes del sistema. Las unidades electroquirúrgicas utilizan corriente alterna de alta frecuencia para realizar procedimientos quirúrgicos de alta precisión con pérdida de sangre muy limitada. La corriente eléctrica se puede modificar para que corte o coagule el tejido. Estos ajustes normalmente se eligen utilizando pedales o interruptores en el electrodo de mano mismo. En ambos casos, el interruptor para cortar es amarillo, mientras que el de coagulación es azul. Algunas unidades permiten utilizar una mezcla de ambos modos para realizar incisión y coagulación simultáneamente. La parte que el cirujano sujeta es el electrodo de mano o lápiz de Bovie, que contiene uno o dos electrodos activos. En electrocirugía monopolar, la corriente viaja desde un electrodo activo al electrodo de retorno a través del paciente, así completando el circuito. El electrodo de retorno normalmente se posiciona en el muslo del paciente y su amplia área de contacto previene daño al tejido porque dispersa la corriente. En electrocirugía bipolar, la corriente se mueve entre dos electrodos en el fórceps quirúrgico. La electrocirugía bipolar reduce el riesgo de quemaduras y permite mayor control, pero el movimiento de la corriente se limita al espacio entre los electrodos del fórceps. Ahora hablaremos de los tres accesorios principales que se utilizan con las unidades de electrocirugía. El primer accesorio es el electrodo de mano o lápiz de Bovie. Los electrodos de mano normalmente se conectan con un conector de 3 puntos, como se ve aquí. Este tipo de conexión funciona con las unidades de muchos fabricantes, pero su modelo puede variar. Como se ha mencionado anteriormente, el lápiz de Bovie puede cambiar entre los modos de incisión o de coagulación pulsando los botones del lápiz o utilizando el pedal. La mayoría de electrodos de mano son solo para un uso y se deberían desechar después de cada procedimiento. El siguiente accesorio de las unidades electroquirúrgicas es el electrodo de retorno. Los electrodos de retorno normalmente son compresas cubiertas de gel que se posicionan en el muslo del paciente durante el procedimiento, para que se disperse la corriente del cuerpo del paciente. Esto ayuda a prevenir quemaduras. Los electrodos de retorno se enchufan a la unidad electroquirúrgica, que debería emitir una alarma si está desconectado o no está en contacto con el paciente. Como los lápices de Bovie, los electrodos de retorno suelen ser de un solo uso y se deberían desechar después de cada procedimiento. Los pedales se usan para controlar el modo de electrocirugía entre incisión, que es amarillo, o coagulación, que es azul. Los pedales normalmente se conectan a la parte de atrás de la unidad. Como el modo de operación se puede elegir con el lápiz o con los pedales no son siempre necesarios o soportados en todos los modelos de unidades electroquirúrgicas. Para utilizar la unidad, primero asegúrese de que todos los accesorios están conectados, incluyendo el electrodo de mano, el electrodo de retorno y el pedal opcional. Después, enchufe la unidad y enciéndala. Para probar la unidad puede utilizar un trozo de carne cruda o una pieza de fruta en el electrodo de retorno, asegurándose de que toma contacto con ambos lados del electrodo. Si quita el material de prueba de uno de los lados del electrodo de retorno, debería sonar una alarma, lo cual indica que el sistema de monitorización del electrodo de retorno funciona correctamente. Después, reemplace el material de prueba y decida si quiere usar el modo de incisión o de coagulación. Cambie la corriente al nivel deseado usando los botones con forma de flecha o girando la rueda de ajuste, dependiendo de los controles de su unidad. Aplique la punta del electrodo de mano al tejido y active la unidad con el pedal o el botón del lápiz. Si la unidad funciona, cortará o coagulará el tejido. Ahora hablaremos de los problemas más comunes de las unidades electroquirúrgicas y cómo arreglarlos. Los problemas más comunes relacionados con los pedales son conexiones rotas por corrosión, suciedad o un cable dañado. Para arreglar este problema, primero inspeccione la unidad visualmente y limpie cualquier suciedad externa. Si aún no funciona,
Compruebe la continuidad en el pedal usando el modo de continuidad de un multímetro. Si no oye la alarma, probablemente el problema se encuentre en el cable. El siguiente paso será identificar la interrupción del cable, que normalmente es al principio o al final de este. Si la interrupción se localiza, solde el cable para eliminarla. El cable reparado debería cubrirse con un tubo termorretráctil y una capa gruesa de cinta eléctrica para cubrir todos los cables expuestos. La mayoría de electrodos de mano son desechables, o sea que el mejor método para atajar cualquier problema relacionado con estos es reemplazarlos. A veces se utilizan varias veces para conservar recursos y también hay métodos para arreglar ciertos problemas. Un electrodo sucio puede causar que la unidad no funcione. La caramelización del tejido durante un procedimiento puede crear residuos en la punta del lápiz y reducir la transmisión de corriente. Para arreglar este problema, limpie profundamente el lápiz, con lija si es necesario. Los cables rotos son otro problema frecuente. Para localizar la interrupción del cable, use un multímetro en el modo de continuidad en distintos lugares del cable. Una alta resistencia entre dos puntos donde la corriente debería pasar también puede indicar un problema. Cuando encuentre la zona del problema, puede soldar los cables rotos. Si la interrupción del cable se encuentra en el electrodo de mano, separe la carcasa, repare los cables y pegue ambas piezas juntas de nuevo. Los fusibles son elementos de seguridad que protegen circuitos internos sensibles de corrientes muy altas. Cuando hay un cortocircuito o una sobrecarga y la corriente es demasiado alta, el fusible se quema. Si la unidad no se enciende, el problema probablemente sea un fusible roto. Inspeccione la unidad para encontrar el fusible y extráigalo con cuidado. Puede que se desatornille con la mano, pero puede requerir un destornillador. Los fusibles externos normalmente se encuentran en la parte de atrás de la unidad, cerca de la fuente de alimentación. Si los fusibles se encuentran dentro de la unidad, desenchúfela antes de extraer los fusibles y espere unos minutos para que los capacitadores se descarguen. Inspeccione visualmente el fusible para ver si hay signos de quemaduras, lo cual indicaría que el fusible se ha quemado. Si parece intacto, puede moverlo, ya que un fusible roto produciría un sonido. El mejor test para un fusible es usar un multímetro. Si su multímetro tiene un modo de continuidad, utilícelo para comprobar la continuidad del fusible. Tenga en consideración que hay que extraer el fusible para que el test sea correcto. También puede medir la resistencia entre las terminales del fusible. Más de 15 ohms de resistencia indican un fusible roto. El fusible roto ha de ser reemplazado con un fusible de la misma tolerancia de corriente, que suele aparecer con un número enfrente de la letra A de amps. Este valor puede estar en los fusibles, en la unidad en sí o en el manual. El reemplazo debería ser del mismo tipo y tamaño. Si el fusible es un fusible rápido, lo cual quiere decir que se quema inmediatamente, el reemplazo ha de ser del mismo tipo. Si es un fusible lento que puede aguantar altas corrientes durante un periodo corto de tiempo, el reemplazo ha de ser un fusible lento también. El reemplazo se puede atornillar o encajar en su lugar en la unidad. Estos proveedores online pueden ser útiles para encontrar reemplazos y accesorios para su unidad electroquirúrgica. El hecho de que incluyamos estos proveedores no significa que este vídeo esté patrocinado. Para información adicional, visite estos recursos online o consulte el manual de operación de su unidad electroquirúrgica. Muchas gracias.